Buenas tardes para todos, mi nombre es Ana Lady Muñoz Roa, soy de la tecnología de Regencia en Farmacia. En esta ocasión les hablaré sobre las operaciones farmacéuticas. Bueno, me enfocaré en el tema de esterilización. Según la Real Academia Española, la esterilización es destruir gérmenes patógenos y corresponde al proceso de eliminación de toda forma de vida. Es un término absoluto que implica la pérdida de la viabilidad o eliminación de todos los microorganismos, ya sea en objetos o en sustancias, que conllevan a alguna contaminación. Bueno, esta eliminación pues se enfoca directamente a los microorganismos. Esto evita que se contaminen recipientes, materiales de trabajo y los productos que estamos manejando. Existen dos métodos de esterilización. Uno de ellos es el método químico. El método químico son las sustancias o productos químicos letales para la eliminación de microorganismos. Básicamente se enfocan en tres, que son el óxido de etileno, los aldehídos y el peróxido de hidrógeno. Esos son los que más manejan. Bueno, el óxido de etileno es un esterilizante gaseoso más ampliamente empleado en la industria farmacéutica. Este destruye todo tipo de microorganismos, incluyendo los virus. Es una forma muy efectiva y rápida y por eso la utilizan más. Bueno, los aldehídos son agentes que actúan sobre la proteína inhibiendo la actividad enzimática. Y el peróxido de hidrógeno, es utilizado, pero es uno de los más costosos en la industria. Y bueno, estos métodos químicos hay que tener en cuenta que son corrosivos, son irritantes, hay algunos que son tóxicos, dañan al medio ambiente, entre otras cosas. Entonces hay que tener un poco de cuidado con estos métodos. Bueno, el método físico, son métodos físicos los que no emplean productos químicos, ¿sí? Sino que son procedimientos físicos como los que son utilizados por medio del calor, medio de radiación y medio de filtro. El del calor son todos los microorganismos susceptibles al calor. En las radiaciones se utilizan las ionizantes y las no ionizantes. Y por último está el del filtro, que es el más importante, que es un método de esterilización basado en la retención de partículas en un filtro. Este es el más utilizado y es el más efectivo, por decirlo así. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por la atención. Cordial saludo, compañeros y tutores, mi nombre es Laura Martínez, soy estudiante de Regencia de Farmacia y a continuación les hablaré un poquito acerca de una operación farmacéutica llamada la mezcla. Como lo dije anteriormente, esta es una operación farmacéutica cuyo objetivo principal es lograr la interposición de varios componentes de la manera más homogéneamente posible. Existe la mezcla aleatoria, cuya objetivo es mezclar, pero no una particularidad exacta, es decir, una cantidad exacta de cada partícula, de cada componente, sino puede haber más de uno o menos del otro sin importar. Lo importante es que todos los componentes se encuentren en uno mismo. También está la mezcla ordenada. Esta sí busca específicamente unir la misma cantidad de todos los componentes en una sola composición de una manera más homogénea que la aleatoria. Para seleccionar el dispositivo mezclador tenemos que tener en cuenta tres puntos claves. El primero, el estado del componente, si es sólido o líquido. Segundo, el tamaño y la friabilidad, o sea, la dureza de las partículas o de los componentes que se vayan a mezclar. Y la tercera aspecto importante es la proporción de los componentes, es decir, si el mezclado está en etapas, en dilución geométrica, tenemos que tener muy en cuenta antes de elegir el instrumento mezclador para que tener una mezcla homogénea al mayor posible. Los objetivos o dispositivos mezcladores. Estos se dividen según la mezcla que se vaya a realizar o los componentes en su estado. El primero son los sólidos. Para los sólidos tenemos tambores mezcladores, los cuales están aquí ubicados. Estos lo que hacen es que van girando poco a poco y van haciendo que el sólido vaya disminuyendo su tamaño.
Es un mecanismo muy parecido al molino de bolas. El molino de bolas actúa de la misma manera, solo que en su interior trae pequeñas esferas que hacen mayor trituración a los objetos o a los componentes. Por otro lado, para los de cuerpo fijo, es decir, los que no se mueven, sino que uno mismo tiene que moverlos, son los objetivos de proyección o mezclador de proyección. Y el tornillo helicoidal, ambos van en forma de cóncava como un cono, porque ingresa la mezcla y poco a poco va bajando hasta salir de un tamaño mínimo que es el deseado. Para líquidos y suspensiones tenemos dos dispositivos muy comunes que los podemos utilizar en grandes laboratorios o en farmacias pequeñas para creación de formas farmacéuticas coloquiales. La primera son los agitadores. Hay de diferentes tamaños, diferentes materiales, puede ser en vidrio, pasta, porcelana, nicrón. Su punta puede ser en diferentes formas de estrellas, cóncavas, directas, todo con busca de lo que se va a mezclar. Los mezcladores de turbina son aquellos que su punta son muy parecidas a los convencionales, pero traen un motor, lo cual permite que ellos se muevan más rápidamente. Algunos traen forma de hélice para triturar más fácilmente o para más fácilmente mezclar los líquidos. Los semisólidos por lo general siempre tienden a ser mezclados por dispositivos eléctricos o que funcionan por medio de gasolina, electricidad, luz, energía, etc. Están estos, el mezclador planetario de L, que es ese que está acá. Es un mezclador grandísimo para grandes cantidades, pues este no funciona con pequeñas, ya que lo que busca es producir a mayor cantidad. Es uno de los mecanismos más rápidos, por lo cual la industria farmacéutica lo utiliza mucho. Los mezcladores doble sigma o malaxolares son como están aquí, que son aquellos que van ubicados en diferentes etapas y de diferentes tamaños. Todos estos mezcladores y todo ese tipo de mezcla busca un mismo objetivo, que es crear una forma farmacéutica con esta actitud, donde todos los componentes actúen directamente en el cuerpo con un mecanismo de acción correcto. Gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jennifer Botero, soy estudiante de Regencia de Farmacia, pertenezco al CEAD de Ibagué. A continuación, les voy a hablar acerca de las operaciones farmacéuticas. Dentro de las operaciones farmacéuticas existentes, yo elegí para desarrollar la filtración. Para iniciar, la filtración es la separación de un sólido soluble del fluido donde se encuentra mediante un medio permeable y poroso, al cual denominamos o llamamos filtro. El fluido, ya sea líquido o gaseoso, atraviesa el filtro y el sólido queda retenido allá arriba. La filtración en el laboratorio la podemos llevar mediante varios métodos. Los métodos que encontramos son: 1. La filtración al vacío y 2. La filtración por presión atmosférica. En la filtración por presión atmosférica es importante tener en cuenta que se usa papel de filtro como medio filtrante. Se utiliza un embudo y un Erlenmeyer, que es donde se deposita el líquido. Siempre debemos tener en cuenta que el embudo debe estar por encima del nivel del líquido, que el papel filtro a utilizar se debe humedecer previamente para que éste se adhiera a las paredes del embudo y facilite así el procedimiento. Hay que tener en cuenta de no ir a llenar más de la mitad el embudo para evitar que haya salpicaduras y pérdida del líquido. Cuando el precipitado atraviesa el papel filtro y se va abajo al Erlenmeyer, hay que volver a repetir la filtración. Debemos utilizar otro papel filtro y volver a realizar el procedimiento hasta que el líquido quede bien separado y en el filtro quede el precipitado. Lo que queda en el vaso inferior lo vamos a llamar filtrado y lo que queda en el embudo se llama precipitado. La segunda filtración a utilizar es la filtración al vacío. Esta filtración se hace mediante una fuerza impulsora y es el método más rápido. Entonces es por esto que es el método que más se utiliza o el que más se utiliza cuando los procesos de filtración son muy lentos. Agradezco la atención prestada.
Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Angie Paola Borges Vanegas. Soy estudiante del curso en Tecnología en Regencia y Farmacia y en este video les hablaré sobre la agitación. La agitación es un proceso que es utilizado para la disolución de los reactivos, facilitar su contacto y para garantizar la máxima homogeneidad posible en el transcurso de una reacción. Existen dos tipos de agitación. Uno de ellos es la agitación magnética. Es la que se basa en la rotación de un campo magnético externo que induce a girar un imán introducido en la solución de reacción en el campo magnético. Es variable a voluntad del operador, lo que da la disponibilidad de tener diferentes velocidades de giro en una solución de matraz de reacción. Para tal fin se dispone dentro del matraz una varilla imantada recubierta de teflón, polipropileno o vidrio Pyrex. Generalmente se utiliza la versión del recubierto de teflón, material inerte que evita la contaminación de las mezclas de estas reacciones. Estas varillas son denominadas núcleos magnéticos, también vienen en diferentes formas, medidas y se pueden adaptar a la necesidad o a la solución que queramos agitar. También está la agitación mecánica, que es un tipo de agitación que no es necesaria para cuando son soluciones homogéneas. Normalmente es el método escogido para aquellas reacciones donde se forma un precipitado y puede haber procesos de absorción, o bien cuando las reacciones son exotérmicas y el calor generado puede afectar localmente la naturaleza de los productos de reacción. En estos casos es preciso agitar de forma continuada y preferentemente con una agitación mecánica. Por esto se hace uso de un motor giratorio. Cabe señalar que cuando se trata de grandes cantidades de material, la agitación mecánica es muy fácil y efectiva. En cuanto en el laboratorio de farmacotecnia, hicimos un proceso de agitación cuando realizamos el linimento, ya que lo pusimos a calentar y después lo agitamos hasta que quedara una solución líquida y más homogénea. Muchas gracias.